Entonces la prueba consta de 3 ítems, ¿ya? Cada uno, bueno, acá abajo tengo las consideraciones. Creo que lo coloqué bien. Sí, cada ejercicio tiene un puntaje de 2 puntos, digamos, completo. Entonces, con eso completaríamos 6, ¿cierto? Puntos más el punto base. Tendríamos ahí, haríamos el cálculo de la nota, ¿ya? Eh, no deberían, como les comentaba también, tardar más de 2 horas en la resolución completa de la prueba, pero igualmente la evaluación se puede entregar hasta mañana a las 8 a.m., ¿ya? Entonces, el primer ejercicio es un circuito, muy similar a lo que ya habíamos visto en clases. Entonces dice primero encuentra el sistema de ecuaciones que representa el circuito. Bueno, eso lo tienen que hacer ustedes y ahí me lo pueden, eh, eso lo pueden evidenciar indicando cuáles son las ecuaciones a las que llegaron. Eh, cree un programa genérico para calcular la corriente de malla y tensiones en cada resistencia, ¿ya? Entonces eso es lo que le decía al compañero. La tensión o el voltaje, ¿cierto? El voltaje, hay un voltaje de entrada, que sea el de la fuente, ¿cierto? Pero necesito que me calculen, además de la intensidad de corriente, la resistencia, el voltaje o tensión en cada una de las resistencias después, obteniendo ya la corriente. Ya crea un programa entonces genérico que permita entregar sus dos cálculos, ¿ya? O sea, todos los valores de intensidad de corriente y tensión, ¿cierto? En cada caso. Profe, usando los valores que aparecen en el circuito en modo general. Pueden dejarlo expresado a modo general, por favor, ¿ya? Me preguntan que en la A, cuando encuentran, no, déjenlo expresado a modo general, ¿ya? Eso lo pueden poner con un divs, por ejemplo, solamente, y mostrarme, este es los valores que es, o las ecuaciones a las cuales se llega, ¿ya? A modo general, en realidad los valores que aquí aparecen, los deberíamos utilizar solamente para la letra C, ¿ya? Una vez que ustedes prueben el programa, ¿sí? Y todo lo demás debería estar en virtud de las variables, ¿no? De R, de los R1, 2 hasta el 6, ¿cierto? Y de los voltajes, de D1 y D2, ¿ya? Y utilizar solamente en la letra C los valores que aparecen dados, ¿ya? Que debería ser como genérico. Entonces, en la A también deberían presentarme las ecuaciones a las cuales llegaron en referencia a las variables, ¿ya? Entonces ahí tienen que crear el programa y dice en el método matricial, además del resultado, de mostrar las matrices utilizadas, y en el método simbólico, además del resultado, de mostrar la solución analítica obtenida expresada en función de las variables para voltaje y resistencia, ¿ya? Entonces también la solución simbólica dada, expresada en función de las variables, ¿ya? Y después dice, prueba el programa y muestra los resultados con los valores indicados, como les decía. Una vez que ya tengan todo esto, pueden probar y mostrar. O sea, después dicen, bueno, los valores obtenidos para estos voltajes, ¿cierto? Van a ser tales. Y con los dos métodos, ¿ya? Para estos voltajes y resistencia van a ser tal cosa. Pero invocando, ¿cierto? El programa que ustedes mismos crearon, de alguna manera. Ya lo hagan como función o como un programa en sí, pero la cosa es que invoquen o muestren la ejecución misma del programa que ustedes hicieron. Ya, no es que vuelvan a hacer todo el código de nuevo, sino que lo utilicen para hacerlo. En este caso, por ejemplo, si generan, porque yo también en las indicaciones generales dice que deberían tener, por ejemplo, todo este ejercicio en un archivo M, ¿ya? Pero si ustedes generan, por ejemplo, adicionalmente otro archivo M para el programa en sí, que hace la interfaz y pide los datos al usuario y todo, eh, obviamente no importa, ya ustedes tienen que ir sumando las funciones o los archivos de procedimientos que agreguen adicional, ¿ya? Profe, ¿Se entiende?
Dígame. Sí, sobre eso le quería preguntar, ¿cómo quiere que le entreguemos la prueba con un PDF, con los programas listos para copiar y pegar en el MATLAB para que los pruebe? Ya. ¿Cómo No, le entregamos? en archivo M, ¿ya? En archivo M. Si ustedes necesitan ir colocando, o sea, yo lo que voy a hacer después es ejecutar el código que ustedes me manden, ¿ya? Ya, Y, y, y en el, por ejemplo, en el caso C, va a tener que hacerlo, va a tener que dejarlo invocando el programa que ustedes mismos hicieron, pero con los datos que ahí se indican, ¿entiendes? mm, Cualquier cosa que vayan a tener que dejar diciendo estos fueron los resultados que me dieron o no sé qué, me lo dejan como comentario, puede ser en el código o como un dis hacia el programa. ¿Ya? ya. ¿Se entiende? Eh, sí, se puede hacer desde el MATLAB online porque yo tengo ese programa nomás. Yo nunca usaba el MATLAB online, yo creo que probaste antes si te funcionaba y no tenías ningún problema. Tú bajabas Mm, los archivos, porque los archivos M finalmente es un archivo de texto, ¿ya? ok. Entonces, no sé después si no lo puedes bajar, copias todo el El texto que texto, generaste y lo guardan en un archivo ya. Y texto profe, plan. otra cosa, una ¿Mm? compañera está en sala de espera. Ah, ya, perdón. Un momento, no la veo. No la veo. Ahí está. Gracias. Ya, entonces, por ejemplo, aquí dice, Entonces, encuentra el sistema de ecuaciones que representa el circuito, usted me pone en desarrollo, no sé, en su archivo M, desarrollo de ejercicio 1A, ¿ya? Y ahí le ponen con un dis, por ejemplo, como aquí no van a hacer un cálculo, no, o sea, el cálculo no lo están haciendo con MATLAB, sino que están ustedes encontrándolo, me ponen con un dis, por ejemplo, para que el dis me muestre a mí en pantalla después, me dicen, no sé, estas son las ecuaciones de malla, y las despliegan, ¿ya? Ahí, en el caso de eso, como va a quedar el dis, va tanto a verse, digamos, hacia el usuario cuando yo ejecute el programa, o también lo voy a encontrar en el código, ¿se entiende? Después el otro tendríamos que ser como un programa, yo no sé, lo veo así, ustedes pueden ver como la mejor forma, pero para mí es como que ese programa lo creen en un archivo distinto al donde están mostrando los resultados, ¿ya? Entonces ahí, no sé, dentro de eso pueden colocarme en un disk, un rever archivo tanto, para revisarlo, ¿me entiendes? Hacia afuera. Y después, cuando prueben el programa, me indican que se hace la ejecución con los valores de tal dato y los resultados que obtuvieron. ¿Ya? ok, gracias, profe. Ya. Entonces, no hay problema si, en caso de que claramente no puedas cargar el archivo M, mandarle esto como blog de notas. Sí, pues, en un blog de notas puedes copiar. Tú en el blog de notas tomas las funciones que crees, o sea, copias, ¿cierto? Lo pegas en un blog de notas y en el blog de notas le pones punto .m, nomás que no quede con, bueno, si no, si te queda con texto, no importa, yo después lo puedo modificar, ¿ya? Porque ese Sí, mismo profe, archivo después yo gracias. lo voy a tratar de ejecutar. La idea es que los archivos .m son ejecutables dentro de MATLAB. Entonces yo después voy a ejecutar eso y voy a ver qué es lo que me está entregando. ¿Sí? Ok. Ya. La siguiente tabla corresponde a datos promedios para la relación entre la temperatura en grados y la demanda de energía eléctrica en megawatts hora. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una tabla de datos, dice obtenga la demanda de energía para temperaturas extremas de -10 y 45 grados Celsius. ¿Ya? Busque y muestre la expresión de la curva de mejor ajuste. O sea, ustedes aquí operan, trabajan, ¿cierto? Hasta que encuentran ahí en sus códigos la de mejor ajuste, ¿ya? Y me muestran la expresión. Después dice, ahí no es necesario que me muestren todas las pruebas que hicieron, sino que se indique, digamos, o sea, con el último dato con el que encontraron mejor, ¿cierto? Con ese generen el mejor ajuste, ¿ya?
Después más acá abajo, más abajo dice justifique su elección, comentando por qué esos textos, esa justificación nomás, en qué se basaron y ahí me pueden evidenciar por qué eligieron ese ajuste. ¿Ya? Presente el gráfico obtenido con los puntos originales, la curva encontrada, evaluada en el intervalo con un X espaciado más fino. Ustedes aquí se dan el intervalo, ¿ya? Ustedes ahí dicen ya entre 5 y 40, pero no sé, lo voy a poner entre 0,1, 0,01, 0,2. Ustedes determinen cuál va a ser el X espaciado que van a darle entre los datos que aquí se muestran, ¿ya? Ustedes dan el X espaciado porque recuerden que estos son puntos discretos, o sea, van a tener, entonces para que puedan generar la curva tienen que tener un X espaciado más fino para que puedan ir viendo cómo se comporta esa curva. Eso también lo van a tener que hacer en la buscar el mejor ajuste, entonces ustedes ahí determinen cuál es la mejor forma o cuáles son los puntos que se dieron, ¿ya? Después, bueno, justifique su elección comentando por qué determinó que el grado encontrado es el mejor. Ahí también pues, lo pueden agregar con un dis para que me lo muestre en pantalla o lo dejan comentado dentro del código y dicen hacia afuera revisar el código, no sé, ¿ya? Pero todo en el archivo M. Eh, utilizando la expresión obtenida en C, ¿ya? En C obtuvieron la expresión, obtenga el valor mínimo y máximo de demanda energética dentro del intervalo de menos 10 grados y 45 grados Celsius. Y utilizando los puntos evaluados en C, calcule utilizando, bueno, esta era también me faltó una palabra. Bueno, pero ahí tienen que aplicar las diferencias hacia atrás para calcular la variación del uso de la energía o de la demanda de energía en virtud de la temperatura, ¿ya? Ya, ahí agregué, o sea, eso es por la cosa que tienen que utilizar por diferencias hacia atrás y graficar finalmente, ¿ya? Eso sería la 2. Bueno, esto vuelve a quedar grabado y voy a dejar el video, así que se van a dar cuenta que hice ese cambio los que después revisen. O sea, no es cambio, sino que agregué ahí me faltaba el tema de la variación. Ya no calculé, le puse. Ya, perdón, me faltó. Y después la 3 dice, realice lo siguiente, calcule utilizando funciones de cálculo numérico. En este Profe, caso, dígame. que había modificado que no lo caché. Ah, que aquí decía calcule, me faltó ponerle la variación, ya de la demanda de energía en relación a la temperatura utilizando diferencias hacia atrás. Decía calcule utilizando diferencias hacia atrás y grafique. ¿Ya? Ah, ya, entendí. Le agregué este pedacito porque en realidad no había puesto calcule qué. Decía calcule utilizando diferencias hacia atrás. ¿Ya? ¿Qué gráfica? Ya. No hay nadie más en espera, no parece que no. Ya. Después tenemos que el 3. Ya. El 3 dice calcule utilizando funciones de cálculo numérico y grafique el área bajo la curva de la función esta que aparece acá en el intervalo 0,1. ¿Ya? Ahí dice utilizando funciones de cálculo numérico. Se especifica. ¿Ya? La B. La B es otra cosa. Sí se hace, o sea, se utiliza también integrales, pero es otro enunciado, no relacionado a la A. Si se hace girar la curva de la función y igual fx alrededor del eje de las abscisas, se genera un sólido de revolución cuyos cortes al eje OX tienen un área igual a
aquí está la fórmula pi por la función al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, el volumen del sólido de revolución delimitado por las rectas x igual a y x igual a b viene dado por esta fórmula que aparece, ¿ya? Considerando que el a, ¿cierto?, es el que se está mencionando acá, o sea, pi por f de x al cuadrado. Entonces aquí dice, genere una función que pueda recibir, no sé, los parámetros necesarios para hacer el cálculo del volumen del sólido de revolución, devolviendo dicho valor, o sea, el valor del volumen, y el gráfico generado, ¿ya? Aquí en la parte del gráfico generado, ustedes tienen que igual ahí tratar de, o sea, buscar en MATLAB la función que les permita hacer, o hacerlo ustedes a mano, ¿ya? Ustedes ahí vean, con lo que ya saben, o sea, con lo que ya hemos visto, o buscar una función que les permita hacer eso, ¿ya? Y después también acá, igual que en el otro, ustedes aquí obviamente van a generar una función aparte para hacer ese cálculo. Y después van a probar esa función utilizando estos datos, ¿ya? Que aparecen ahí. Entonces, pruebe la función obtenida utilizando los siguientes casos. Para esos 3 casos van a utilizar las mismas funciones que ustedes ya habían generado, ¿ya? Y eso sería todo, no más que eso, es cortita. Profe, Dígame. cuando en la parte de la A dice, perdón, dice Ah, hay calcule. que hacer el gráfico generado, ¿no? Abajito. Ah, ya. ¿Se refiere al gráfico generado como al área bajo la curva? Al volumen. O... Ah, ya veo. Sí, sí, me estaba confundiendo con... Sí, sí, porque tienes una función y de ahí tienes el volumen que se genera al hacer la Claro. rotación, ¿ya? Ujú. Pero ahí Sí, pues. ustedes vean con lo que ya tienen, o bueno, igual mencionamos algunas otras fórmulas que habían, o otras de gráficos, y si no, ahí les parto un poquito más de investigación respecto al tema, ¿ya? Eso. Profe, ¿Profe? Ujú. Dígame. eh, dale nomás, Ahí. yo le pregunto al profe. Eh, Algo rápido. En esa hay que pedirle al usuario que pongas la función que quiera, ¿cierto? Sí, tiene que ponerle Ah, tiene que poner la función ¿mm? y en este caso la recta, los valores de x, ¿cierto? Que es donde se cortaría la sección. Ah, ya, eso. Por eso Gracias. dice que los parámetros necesarios para hacer el cálculo del volumen. Entonces, la función y los cortes, o sea, los ejes, los valores de x, ¿ya? Necesarios. Gracias. Ya, Profe, dígame. cuando dice que calcule el área bajo la curva, se refiere al, ¿cómo se llama esto? Al gráfico de la función y, por ejemplo, en el problema 3a, al gráfico de la función y, pero con el área pintada, hasta, Para el gráfico, no, sí, no necesariamente no necesariamente que esté pintada, pero que se vea. ¿Ya? ya, profe, gracias. Ya. ¿Profe? Dígame. Sí, disculpe, entonces, por ejemplo, para que se vea cuál es el, digamos, el área en este caso, sería como graficar la curva y dos asíntotos, así como en los ejes X, para que Eh, marque cuál es el rectangulito, por así decirlo. eh, claro. Mm, mm, gracias. Hicimos uno bien similar en los ejercicios de la guía, entonces no deberían tener mucha duda respecto a eso. Porque lo que tienen que calcular ahí es el área bajo la curva y graficarlo, o sea, mostrar cuál sería esa región que ustedes hicieron el cálculo, ¿ya? ¿Se entiende?
porque el valor obviamente va a ser un valor escalar, pero el gráfico de la región delimitada ustedes la muestran ahí en pantalla, ¿no? Utilizando alguna función de gráfico, ¿ya? Eso, ¿alguna otra consulta, chiquillos, tienen o no? Yo por mi parte no, por lo menos. Por ahora no. Claro. Ya. Ya voy a parar entonces la grabación para dejar esto como... Ah, acá me faltaba algo importante. Las consideraciones, dice, cada ejercicio tiene un puntaje de 2 puntos, digamos. El desarrollo de cada ejercicio debe realizarse en un archivo M independiente, lo que les decía, incluyendo archivos de función cuando sea necesario. Luego, los archivos deben ser comprimidos, colocando el nombre del alumno en el nombre del zip resultante. O sea, ustedes, no sé si tienen 3 archivos .m, esos 3 archivos, ¿cierto? Los comprimen, les va a quedar un archivo .zip o RAR, ¿ya? Y a ese zip que se les creó, le ponen su nombre, ¿ya? Porque si después cuando yo lo bajo es más fácil que, aunque lo virtual parece que igual hace algo que como que lo identifica, pero si no, muchas veces me pasa que después bajo las cosas y después no tengo que estarle colocando el nombre yo de quien corresponde, porque o no lo ponen. Y si pueden, igual ojalá lo pudieran poner dentro de los comentarios de los archivos M, ¿ya? Para que no haya problema después. Pero me bastaría igual con que me pongan en el nombre del archivo resultante, o sea, del zip que van a subir, que sea su nombre, ¿ya? O sea, se va a llamar juanitopérez.zip, el archivo que ustedes me van a enviar, ¿ya? Y en ese van a ir todos los archivos que generaron durante su realización de la prueba. Ya, bueno, subir el archivo comprimido a la sección de tareas de lo virtual, que tiene fecha de entrega esta mañana a las 8, o sea, hasta esa hora tienen el plazo para hacer las entregas. Y dice, recuerda agregar los comentarios necesarios al código y mostrar al usuario los resultados de la manera más limpia y ordenada posible. Ya, o sea, las salidas al usuario, ¿cierto? O sea, lo más clara, ¿cierto? Y sin cálculos intermedios y cosas que no nos importen mucho, ¿cierto? Para quien lo revise, en mi caso yo. Recuerda agregar los elementos necesarios en gráficos, o sea, títulos en gráficos, las unidades, los ejes X e Y, a qué valores se refieren, ¿ya? Los legends, ¿cierto? Que indican, no sé, pues, que cada uno de esos dibujitos, a qué curva o puntos corresponde, ¿ya? Todos los elementos gráficos que hemos visto. Si tienen que sacar más de un gráfico en un ejercicio, utilizar alguno de los métodos que vimos, el figure, o colocarlos en un subplot con diferentes ventanas, no sé, ustedes se acomodan ahí, yo no les puse restricción en cuanto a qué tipo de gráfico usar o qué tipo de forma de mostrarlo, pero ustedes se ordenan ahí cómo lo van a hacer, ¿ya? Recuerda agregar los elementos, ya eso leímos. La evaluación es individual, obviamente, ¿ya? Y la copia será sancionada con un 1 para todos los involucrados. Si yo detecto copia entre los diferentes alumnos, ¿cierto? Lamentablemente, independiente de quién hizo la tarea y quién no, y quién la compartió, al final el que la comparte también va a ser sancionado aunque haya sido quien la hizo, por ejemplo. Entonces, por favor, tengan harto cuidado con eso, ¿ya? Entonces la evaluación estará habilitada para entrega, ¿cierto? Hasta plazo máximo de 24 horas desde su publicación en el virtual, o sea, hasta mañana a las 8. Ya, eso por ahora. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Lo otro es que, bueno, si tiene alguna duda, mándenmela por correo, es más rápido que la pueda ver, o si no por el chat del Hothoot, del correo del webmail, ¿ya? No sé si ustedes tienen acceso ahí a los chats, pero me pueden contactar igual o hablarme o preguntarme por el chat, ¿ya? Del correo. No tengo problema en contestar y para mí es más fácil de pronto que ver el correo, porque igual estoy trabajando en mis otras cosas, entonces de pronto no estoy revisando el correo a cada rato, entonces si me mandan voy a dejar habilitado, voy a dejar abierto el
la página del correo de webmail, ¿cierto? Para que ustedes por ahí, si tienen un chat, me pueden enviar por el Hangout. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Disculpe, profe, que no entendí muy bien esa parte. ¿Cuál parte? ¿Hay que escribirle por el chat de lo virtual? No, es que no, el de lo virtual no, el de acá, mira. A ver. El de lo virtual, en realidad, nunca he usado el chat. ¿Tiene un chat? ¿Funciona bien o no? Pero eso lo tienes que tener abierto, no sé, no lo he visto. Sí. No, yo Ah, claro, o decía, sea, hay que ir a abrirlo para verlo, así que claro, no no, yo lata. decía del de acá de, este es mi correo personal. Pero ay, no ven nada, espérenme. ¿O sí? No, no ven. Deme un No sé del segundo. Word. Sí. Sí, entonces deme un segundito. Mm, Ay, profe, parece que había alguien que estaba en la sala de espera. ¿En No serio? sé si No lo veo habrá a aceptado. nadie. ¿Sí? Ay, sí, habían dos personas en sala de espera. Sí. Gracias. Ya, por ejemplo, bueno, acá no, este no es el de la USAC, pero hay una, no sé si utilizan el correo así de esta forma. Eh, del Uber, del USAC. Espérenme. Y o si tienen el Hangout instalado, que es el chat que da en este caso la cuenta es una cuenta de Gmail, ¿cierto? Pero la que usamos del, de la USACH, ¿ya? No tengo la cuenta acá. Espera, espera. Ahí, por ejemplo, ¿se fijan? Están me pueden contactar, me buscan por el correo y me pueden escribir por ahí. Entonces yo por ejemplo, lo puedo dejar abierto y me va a aparecer cuando ustedes me hablen. El del U virtual, no sé. A ver. No, sí, profe, ahí está bien. Ya lo entendí. ¿Me entendió? Porque no Eso. conocía esa cosita, así que ya entiendo. Gracias. Sí, porque aquí ustedes, por ejemplo, ¿cuál es su correo? El mío ¿O es no me lo quiere dar? Eliel.silva. Sí, Ah, dale. No, Eliel, profe. perdón, te escuché, Gabriel. Ahí. Ah, sí. Mm. Aquí le pongo enviar invitación. O chatear conmigo. A ver. Y ahí se supone que debería salir una ventanita después, o sea, a mí me va a salir igual. Si alguien me está hablando, me va a salir por ahí, yo después le voy a contestar y aquí se va a abrir una ventana, entonces pues Claro. uno se puede comunicar por ahí. Ujú. ¿Ya? Ya, profe. Te abre una ventana Gracias. así. ¿Ya? Ya, y si no, correo. Si no, el correo, pero el correo tal vez me tendrían que esperar un rato. No, no sé, vuelvo a estar tratando de mirarlo durante el día frecuentemente, pero me mandan un correo si no. ¿Ya? Si no pueden contactarse así. Eso, ya eso por ahora. Entonces voy a dejar igual esta grabación para que la puedan ver los que no pudieron asistir y si tienen alguna duda a lo mejor les sirve de algo. ¿Ya? Voy a terminar de grabar.